Esto es La Neta de la Ciencia. La Entrevista. ¡Comenzamos! Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta emisión más de La Neta de la Ciencia, La Entrevista, un programa del Gobierno del Estado a través del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología en coordinación con Televisión y Radio Universitaria. El día de hoy, continuamos con esta serie de voces que inspiran para que pueda conocer quiénes son esas extraordinarias mujeres que han integrado de forma voluntaria la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia, esta iniciativa que ya hemos platicado que busca impulsar y sobre todo inspirar a más mujeres en la ciencia, que sepamos que somos muchas quienes estamos de este lado en el campo de la ciencia, que hay experiencias, que hay retos que se pueden superar, pero que finalmente justamente son quienes ya superaron estos retos y nos comparten esa forma de cómo sí, por dónde no, a lo mejor. Y para ello nos acompaña el día de hoy la doctora Sandra Luz Rodríguez Reina. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenos días. Muy agradecida por estar aquí. Y un poquito de lo que yo soy, una loca por el aprendizaje. Siempre me ha encantado el tema de las fórmulas y diagramas, pero no siempre fue así. Tengo 20 años en el tema de la docencia, en la parte de ingeniería. Estudié una maestría y doctorado en el área de materiales. ¿Por qué? Porque siempre me gustó esa área. En la última parte obtuve un premio por parte de la UNAM por mi tesis. He hecho algunas colaboraciones, por supuesto, a nivel nacional e internacional en Canadá, Colombia y España, ¿no? Colaborado con unos cracks muy buenos en la parte de formación plástica severa. También he realizado trabajos en la parte profesional en empresas como Nissin, Grufos, Viretec, Pronamesa. He participado como perito en mecánica forense y pertenezco al Sistema Nacional de Investigadoras. Mi área de investigación es en manufactura, en impresión 3D. Y sigo estudiando. Hace poquito acabo de obtener mi segunda maestría en educación, principalmente en el área de psicología. Y el año pasado me dan una patente por medio del INPI en la parte de estructuras en concreto armado. Y ese soy yo, en la parte profesional. Muy bien. ¿Qué le inspiró a estudiar esta carrera, este posgrado? Porque nos decía, no siempre fue así, no siempre le gustaron los números, las matemáticas. ¿Qué le inspiró, doctora? Yo a los 8 años tuve un problema. Me gustaba mucho dibujar, pero batallaba muchísimo para leer. Yo no sabía que tenía una condición, se llama dislexia, y entonces para mí el sol y los significaba lo mismo. Era como tener un rompecabezas sin la caja. Mi mamá, súper tenaz, muy preparada, trató de, con regaños, con premios, con promesas y con más regaños, tratar de obligarme a leer. Pero un buen profesor le dijo, ¿por qué no la cambia esa actitud de obligarla a que se apasione por la lectura a través de los cuentos? Y mi mamá me empezó a comprar historietas, era Ricky Ricón, La Pequeña Lulú, y eso me hizo que esas letras tuvieran un significado para mí. Y a partir de ahí hubo un punto de cúspide ya en la secundaria, en segundo año, que cambiaron las cosas. Muy bien. En este trayecto, ¿hubo alguna persona o algunas personas que le motivaron justamente a seguir adelante? Sí. En la licenciatura, yo llevé en ingeniería con el ingeniero Valle Méndez. Él era el rector de la universidad y era profesor de la Facultad de Ingeniería. Él daba una materia que se llama seminario, liderazgo, y siempre decían que sus clases eran muy interesantes. Escribo con él y la verdad me encantó. Y tenía siempre como que una frase, siempre al despedirse de cada clase, ¿no? En la última sesión, yo esperaba esa frase inspiradora, y cuando llegó nos dijo, espero que de aquí en adelante no trabajen. Y yo dije, ¿cómo? Y que hagan lo que les guste.
Entonces dije, no puedo creer lo que dicen, ¿no? O sea, si algo yo estaba en ingeniería era por trabajar y ganar dinero como muchos, ¿no? Y cuando le escuché no me pude atrever a preguntar por qué esa frase, sino que ese año ingresé a la maestría en materiales, obtuve una beca ante CONACYT y pues por situaciones de México, pues la beca se paró, ¿no? Mes con mes con mes. Un día nos llega la notificación que la beca ya ha sido otorgada. Voy, reviso, checo dentro del cajero y, oh sorpresa, tenía muchísimo dinero. Bueno, lo que nunca había visto en ese momento. Y cuando ve ese dinero, dije, pero yo no trabajé. Lo único que hice fue algo que me gusta, estudiar. Y creo que fue cuando le entendí al ingeniero Valle Méndez, porque yo no trabajaba, yo hacía lo que me gustaba. Uh-huh. Qué bonita experiencia y sobre todo, pues bueno, que nos lleva también a recordar esa parte que escuchamos muy comúnmente, pero que a lo mejor no es fácil tenerla presente en el día a día, que es disfrutar y hacer lo que nos gusta. Claro. Que también es algo que creo que siempre he comentado, que quienes estamos en la ciencia siempre somos apasionados de nuestro trabajo. Sí, sí somos unos apasionados. Así es. Doctora, ¿y si pudiera identificar algún otro momento que haya marcado el inicio de su compromiso profesional, cuál podría ser? Yo creo que era un punto donde yo era muy inconsciente. Estaba en la secundaria, estaba en segundo año, y aparte de los problemas de dislexia que se empezaron a superar, en la secundaria las matemáticas no me gustaban. Uh-huh. Se me hacían muy complicadas, muy aburridas, muy tediosas. Y un día llegó el profesor de álgebra y pues era la primera vez que lo veía, ¿no? Y dijo, de aquí en adelante no va a haber números, va a haber letras. Desde atrás yo, no sé, mi voz se escuchó y dije, no, si no entiendo números, menos letras. Entonces el profesor me escuchó desde atrás y me dijo, pase adelante, ¿no? Me sentó adelante en el centro y cuando yo estaba ahí me dijo, esto va a cambiar. Y sí, a partir de ese día cambió todo. El profesor me empezó a poner tarea doble siempre. Y yo dije, esto es injusto, esto no está bien. Y yo dije, voy a comentarle a mis papás. Pero también dije, no sé cómo voy a ir con el regaño por ser insolente, ¿no? Y bueno, decidí hacer lo que él me decía. Y cada clase que yo lo veía, pues lo veía súper apasionado. Sus brillos, sobre todo en los ojos, impresionante al dedicarle a las matemáticas. Y esos números para mí ya empezaron a tener un significado. Y me empezó a gustar. Siempre colocaba exámenes y no entregaba resultados. Pasó el tiempo y dijo, en el último periodo voy a entregar calificaciones. Y llegó ese día. Entonces el profesor empezó a formar las calificaciones, siempre colocaba la más alta hasta la más baja, de alguna manera como para ver el estatus que tú alcanzabas. Yo dije, no creo que me vaya tan mal. Pasaron las listas y pasaban y mi nombre no aparecía, ¿no? Y yo creo que la pena de que me nombrara al final, yo creo que era lo peor. Y sí, efectivamente, Rodríguez Reina. Recojo mi examen y pues sí, la burla de todos, ¿no? Y el profesor los paró en seco y dijo, bueno, quiero comentar algo. En esta ocasión empecé al revés. Y ya dijo, bueno, la calificación más alta fue Rodríguez Reina, 10 de 10. Y bueno, en ese momento yo creo que sentí que más allá de esos números y letras, cuando alguien cree en ti, yo creo que es tan importante más allá cuando no tienes esa confianza en ti mismo, ¿no? Uh-huh. Y me dijo, bueno, tú ya tienes lo más difícil, tener constancia y disciplina, no cualquiera. Claro. Y creo que por eso soy profesor. Sí, que es lo que le quería comentar, que esa parte también le motivó a usted, le inspiró. Sí, mucho. Para también tener esa espinita de cómo yo también puedo despertar ese interés, esa disciplina en otras personas, en otros estudiantes. Muy bien. Y por ejemplo, nos comentaba esta experiencia que pues bueno, le tocó desde ese momento hacer un esfuerzo doble o más que sus compañeros. ¿Considera usted que como mujer ha tenido que esforzarse el doble para lograr los éxitos? Yo tenía la idea que antes para lograr grandes cosas tenía que esforzarme muchísimo. Uh-huh. Y creo que con respecto al tiempo y las personas que he conocido a mi lado me han hecho entender que más allá de esforzarme, tengo que encontrar una pasión.
Y una vez encontrando la pasión, las cosas se dan de manera muy fáciles. Fáciles porque te gusta, porque te atrae. Sí, es verdad que las ocasiones no sales siempre como buscas, pero te sigues motivando paso a paso. Y el esfuerzo lo cambié por pasión. Muy bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, o cómo logras seguir el camino, seguir adelante cuando hay esos tropiezos? Bueno, los tropiezos siempre van a existir. En ocasiones yo siempre he dicho, hay que sacar las cosas adelante. Y una de las experiencias más fuertes, yo no era investigadora, comento, hace hasta unos pocos años lo logré. Y yo tuve 3 intentos para ingresar al sistema de investigación. Uh-huh. Y en el último intento salió una convocatoria en el 2017. Era para sabáticos y el número de becas que se ofrecían a nivel nacional era nada más 50. Para los miles y miles de profesores, pues era ganarse la lotería. Y bueno, yo le comenté a mi jefe que yo quería participar en esa convocatoria y me dijo, bueno, es que de todos los que yo conozco nadie la ha ganado, Sandra. Dije, bueno, los demás. Uh-huh. La primera pregunta decía que estuvieras en el SNI, pero decía preferentemente. Uh-huh. Dije, bueno, preferentemente. Y venía una pregunta, así como lo que nos comentas al principio. La pregunta decía, di en pocas palabras, ¿tú qué has hecho con tus logros académicos por la entidad? Yo no dudo que muchos de mis compañeros comentaron artículos, investigaciones, pero bueno, vienen en inglés, vienen en otro idioma, no tiene acceso la mayoría de las personas. Y yo me acordé en ese momento que me habían dado unos meses antes un peritaje en mecánica forense. Yo no quería tomar el peritaje, era una anuencia, eso significa que no había pago, pero más allá del pago era la dedicación que tenías que enfrentar a un caso de peritaje de una falla de un vehículo. Habían fallecido estudiantes, el profesor y el chofer. El grado de dedicación que le tuve pues fue fantástico, gracias a un grupo de colegas que compartimos todo el trabajo. Y creo que lo más importante era darle una respuesta a los padres, qué había sucedido con sus hijos. Ese dictamen yo lo presenté como lo que yo había hecho a través de mis estudios, resolver el caso de falla. Y llegó finalmente, pasaron los meses, llega el resultado de CONACYT, yo busco mi clave, no aparece. Al día siguiente apareció una notificación de CONACYT, dije, todavía me van a restregar que no entré. Y bueno, ya checo, dicen su clave ha sido modificada. Vuelvo a checar y sí, había logrado la beca. Esa beca me dio la posibilidad de estar una estancia de 1 año, todo pagado en Barcelona. Me llevé a mi familia y eso me permitió tener la investigación que me hacía falta para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. Qué interesante y qué inspirador es esa historia sobre todo. Y doctora, ¿cuáles han sido los principales retos que ha enfrentado como mujer en su campo profesional? Yo creo que más allá de la distinción entre hombre y mujer, uh-huh, siento que no es un campo en el que yo estoy tan normal. O sea, no es normal que una mujer estudie ingeniería y menos mecánica, ¿no? Uh-huh. Y dentro de los trabajos que he hecho en la industria, siempre me han acompañado pues mis compañeros, ¿no? Y en una ocasión hicimos un trabajo donde necesitaba dibujos mecánicos y uno de mis colegas me apoyó mientras que yo hice el estudio de análisis de cargas. Cuando terminé el estudio, pues tenía que entregar el dictamen a la empresa y me citaron. Yo llegué temprano ese día, nos sentamos todos en la mesa y cuando nos sentamos, pues pasaron los minutos y yo dije, no sé a quién están esperando y pregunté. Y uno de los gerentes dice, no, es que estamos esperando al doctor Rodríguez. Yo reí y ya les comenté, pues soy yo. Creo que para ellos era una sorpresa, uh-huh, de que el dictamen en mecánica lo llevara una mujer. Yo supongo que la mayoría de ellos pensaban que quien dirigía el proyecto era mi compañero.
Y creo que ese cambio de paradigma sí sigue siendo como muy frecuente en el ámbito que yo me desempeño. Uh-huh. Y por otra parte, ¿cuáles han sido los aprendizajes más significativos? Uno de los aprendizajes más fuertes han sido con mis estudiantes. Así como yo siento en algún momento que a mí me han juzgado por el hecho de ser mujer, a veces como académico también nosotros llegamos a juzgar. Tuve una chica que siempre se sentaba adelante, llegaba y la chica estaba enfrente. Y cuando la veía yo decía, qué raro, es muy dedicada. Pero pasaban los exámenes y la chica no le iba tan bien, ¿no? Y siempre que dictaba la chica me decía, permítame, ¿no? Y escribía extraordinariamente lento. En mi cabeza, que pues yo apenas tenía unos años como docente, decía, ¿cómo es posible? En mi cabeza, ¿no? Finalmente el resultado llegó, la chica aprobó y cuando estaba pasando calificaciones, vi una caja de chocolates. Yo siempre les he dicho que a mí me encantan los chocolates. Entonces la chica me dice, no, pues le traje una caja de chocolates. Y yo me dio una pena porque yo sabía lo que había ocurrido en mi mente, ¿no? Y le dije, pues dame un abrazo. Y volteó y se me quedó viendo como con cara de incógnito. Dice, es que no me ha visto. Y yo, ¿cómo? Dice, yo tuve un accidente hace algunos años y yo estoy paralizada de la mitad de mi cuerpo. Y creo que hasta en ese momento me di cuenta y empecé a recordar por qué escribía tan lento, por qué siempre llegaba temprano. Y dije, ¿cómo es posible que teniéndola enfrente nunca me fijé de su condición? Uh-huh. Y creo que sí, eso como que me marcó muchísimo, porque a partir de ahí pues empecé a ser un poquito mucho más cuidadosa con la atención de mis chicos, ya no como un número, sino como una persona. Uh-huh. Así que a veces también nuestro día a día nos hace hacer las cosas casi en automático, sí, sin darnos cuenta de, como usted dice, de no perder ese sentido de que somos personas. Sí, somos personas. Así es. Muy bien, doctora. ¿Y cómo ha logrado también equilibrar su desarrollo profesional con otros aspectos de la vida? Es complicado. Al principio yo sentía que mi oficina era de 24 horas, ¿no? Uh-huh. Porque siempre estaba trabajando, o si no lavando, o si no, pues haciendo algún tipo de actividades en mi casa. Pero un día que estaba muy abrumada y que estaba verdaderamente cansada, me pensé, bueno, aquí las cosas se tienen que arreglar. Y una de las maneras de equilibrar fue designar actividades, tanto en mi trabajo como en mi casa. En mi casa tengo 2 varones, 2 niños, y a ellos también les tocó actividades. Al principio sí, obvio que fue como muchísimas diferencias entre ambos, pero poco a poco. Y ahorita pues me da la oportunidad de tener tiempo para mí, de leer, que es algo que es una de mis adicciones, y por supuesto hasta de arreglarme mis uñas, ¿no? Algo uh-huh. que antes no hubiera podido tener. Claro, esa importancia de siempre pensar en nosotras mismas, y sí. Que no es egoísmo, sino es amor y cuidado propio. Sí, sí, cierto, porque yo llegué a un momento en decir, ya no tengo culpabilidad de poder descansar. Así es, sí. Como decíamos, uh-huh. Estamos tan acostumbrados uh-huh. a vivir en un mundo de exigencias uh-huh. que a veces hasta tomarnos tiempo para nosotras mismas nos sentimos culpables. Sí, es correcto. Muy bien, doctora. Y si nos pudiera contar un poco sobre algún proyecto de investigación que coordina actualmente. Bueno, me siento muy contenta porque este proyecto arrancó en pandemia. Uh-huh. El proyecto es en impresión 3D en manufactura aditiva. Todos aquellos que hacen alas de los drones, ahí nosotros estamos, ¿no? El proyecto empezó por una situación de pandemia por la fabricación de drones. Uh-huh. Yo trabajo en el área de materiales, entonces juntamos un grupo de investigadores, unos relacionados a la manufactura, otros en la parte química y un comportamiento mecánico. El proyecto ya ha arrancado durante más de 5 años. Hemos logrado varias publicaciones en revistas internacionales, pero pues a través de ese proyecto también logramos una patente. Y ahorita estamos trabajando con nuevos materiales, pero en la parte para el ser humano, en impresión 3D. Ok. ¿En qué fase está actualmente el proyecto?
Ahorita, por ejemplo, con el tema de la patente, fue metida el año pasado. Uh-huh. El proceso de patentamiento dura aproximadamente 5 años y bueno, ya los exámenes de forma ya fueron aprobados, uh-huh. Vamos por los exámenes de fondo. Uh-huh. Okay. Y pues bueno, también es una realidad uh-huh. que no estamos acostumbrados a proteger justamente la propiedad intelectual. ¿Cómo tuvo esa importancia en el proyecto para ustedes proteger esta propiedad? Bueno, eso arrancó con años de antelación dentro de la universidad. La patente que estamos buscando ahorita es compartida entre la universidad pública, que es la autónoma, uh-huh. y todo el despacho legal que tiene la Panamericana en Zapopan, ¿no? Entonces esa parte la tienen sumamente trabajada allá y es una patente compartida. Y la patente anterior que yo desarrollé fue por un estudiante en uh-huh. ingeniería. Él traía una idea de seguir estudiando. Yo tenía unos problemas con algunos dispositivos en mecánica y lo que hicimos fue un nuevo invento. Entonces, a través de ese invento, pues desarrollamos esa técnica y la verdad sí fue muy complicado al principio porque en ingeniería no existían patentes. Entonces, creo que la patente que nosotros tenemos es la tercera que se desarrolló en ingeniería. Y sí fue muy complicado, sobre todo porque ya no escribes de manera científica, tienes que escribir de manera técnica uh-huh. y legal. Okay. Que también es otra parte que no estamos tan acostumbrados al otro lenguaje, uh-huh. al no técnico, y en dar a conocer a la sociedad, a otros estudiantes, otros profesores, lo que se está logrando, pero de tal forma que se entienda, no en un lenguaje técnico, sino en la parte de la divulgación científica. Y doctor, usted también, como parte de la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia, ha colaborado en el programa de mentorías. Sí, he colaborado ahí y la verdad yo tuve una suerte impresionante. Voy a explicar por qué. Uh-huh. Tuve una mentee pues muy dedicada, muy disciplinada, venía de Cobach. Ella trataba de buscar la parte de inteligencia artificial, la parte de Big Data, la parte de mecatrónica y gracias a algunos contactos que tengo en ingeniería, pues ella habló con el coordinador, con profesores, con doctores que trabajan en esa área en Vancouver y el paradigma que ella tenía pues fue distinto al que inició y yo siento que ella logró todo lo que se busca, ¿no? Dentro de este mismo programa aparecen convocatorias también para ellas mismas, para todo su beneficio y pues lo supo aprovechar. Yo siempre creo que la puerta está abierta, solo que no todo mundo sabe entrar, ¿no? Uh-huh. Y ella, Laila, donde estés, un abrazote. Uh-huh. ¿Recomendaría esta experiencia? Sí la recomendaría porque yo sinceramente trabajo en mi burbuja y un día una de mis amigas me dijo, oye Sandra, si eres buena para dar clase y te gusta la ciencia, ¿por qué no lo difundes? Y ella fue la que me hizo entrar a este programa y gracias a este programa pues ya hizo esta conexión también en radio, ¿no? Entonces siempre creo que una acción buena te lleva a otra acción mejor. Claro. También, doctora, ¿qué mensaje le gustaría compartir con la audiencia que nos escucha el día de hoy? Hay una palabra que en ingeniería se utiliza mucho que se llama resiliencia. Esa palabra fue acuñada así súper fuerte en pandemia. Pero la resiliencia, en la parte mecánica, como yo la conocí, es que independientemente de que el cuerpo sufra deformaciones, sufra esfuerzos, su estructura interna no cambia. Entonces esa parte creo que si cada uno de nosotros tuviéramos nuestras bases bien cimentadas, nuestras libertades, nuestros propios caminos, nuestras propias elecciones y que fuera en bien general más allá de un bien propio, mucho se ganaría. Y que independientemente de lo que te llegue a suceder, tu estructura nunca cambia. Así es. ¿Qué metas le faltan por cumplir en el campo profesional? Bueno, yo todo lo que me hubiera imaginado tener ahorita, yo creo que no me lo hubiera creído si me lo hubieran dicho. Igual súper agradecida con la vida, con Dios, con mi familia, con todos, ¿no?
Pero hay un libro que hace poquito acabo de leer que es Jorge Bucay, me encanta, y dice llegar a la cima y seguir subiendo. Y más allá del propio ego de la persona, creo que lo que busco primero es la consolidación en investigación, la parte de mi docencia y por supuesto el dejar un poquito mejor mi entorno donde yo estoy. Y siempre he creído que la parte de educarse pues te lleva a tener mejores decisiones. Muy bien, pues un gusto platicar el día de hoy con usted, doctora. Pudiéramos seguir programas y programas, pero bueno, a lo largo de estos capítulos de la neta de la ciencia queremos dar un poco a conocer de ustedes. Le estaremos invitando en otros espacios también. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por ser una voz que inspira. No, muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Gracias a usted también por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima. Esto fue La neta de la ciencia. La entrevista. Nos escuchamos en la próxima.